Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco lanza fondo para ayudar a las personas que están sufriendo por la crisis económica. Ante la inminente crisis económica generada por la pandemia, el Papa lanzó un fondo para ayudar a los que más la sufren y han perdido sus fuentes de ingreso. Se trata del fondo Jesús Divino Laboratore, Jesús Divino Trabajador. Para él, Francisco ha asignado un monto inicial de 1 millón de euros a Caritas Roma. Así, el Papa materializa una de sus grandes preocupaciones desde el inicio de la emergencia sanitaria. Questi giorni tanta gente ha perso il lavoro, non sono stati riassunti, lavoravano in nero. Preghiamo per questi fratelli e sorelle nostri che soffrono questa mancanza di lavoro. Francisco envió una carta a su vicario para la ciudad eterna en la que anima a que el fondo se convierta en la ocasión para que cada uno de los que viven en Roma se sientan protagonistas del renacimiento después de la crisis. Pide a los sacerdotes que sean los primeros en contribuir a la iniciativa. Con este fondo, el también obispo de Roma quiere acompañar a los que más han sufrido las consecuencias económicas de la pandemia, principalmente trabajadores con contratos temporales, empleados domésticos, pequeños empresarios y autónomos. En Siria, la gente está prefiriendo morir por coronavirus antes que lo hagan por hambre. Firas Lufti es un fraile franciscano que forma parte de la custodia de Tierra Santa y vivió en Alepo antes y durante la guerra de Siria. Durante este encuentro online, organizado por Rome Reports Premium y Stand Together, recordó aquellos duros momentos bajo las bombas y la experiencia de persecución que han vivido los cristianos sirios. Nos interesa hablar de los cristianos que son perseguidos. Se habla poco de este problema y es importante, por lo que nosotros decidimos comprometernos con él. Estamos en el 10º aniversario de la guerra en Siria. ¿Podría contarnos cómo fue su experiencia allí? Antes de la guerra, el número de cristianos era de 2 millones, el 8% de toda la población. Ahora no tenemos datos exactos de cuántos cristianos hay ahora, pero puedo aseguraros que, desgraciadamente, más de la mitad han dejado el país. El hermano Firas Lufti explicó que aunque el coronavirus no ha afectado a mucha gente en Siria, el confinamiento está agravando la precariedad y la pobreza. Llamé un día a un amigo para preguntarle cómo estaba. Me dijo, prefiero morir de coronavirus que de hambre. No puedo ver a mis hijos morir delante de mí sin que yo pueda hacer nada. El hermano Firas subraya que los franciscanos nunca abandonarán a los cristianos de esa tierra, pase lo que pase, porque esta región es cuna de la fe. El franciscano espera que tanto la comunidad internacional como el resto de cristianos se impliquen más en la resolución de un problema que está destrozando las vidas de millones de personas. El Vaticano pide que todos colaboremos para la reconstrucción tras la pandemia. En muchos países ya se está pasando a la fase de reapertura tras la pandemia, por eso Caritas Internationalis y el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral están trabajando en un plan que ofrezca ayuda a las comunidades más afectadas. Aloysius John, secretario general de Caritas Internationalis, explicó cómo en muchos países la crisis sanitaria es una oportunidad para tender puentes entre grupos tradicionalmente divididos. En un país como Pakistán, donde existe el mandamiento islámico de ayudar a los pobres, este no se aplica hacia los cristianos. Pero nosotros allí no solo ayudamos a los cristianos, nosotros allí ayudamos a todos. Y eso es una fuente de diálogo y una llamada al diálogo. En países como Brasil o Perú, la Iglesia está trabajando mucho para dar ayuda a las poblaciones indígenas. Sin embargo, el cardenal Peter Turkson dice que no es suficiente. Señala que es necesario que todos los actores sociales y económicos de la zona den una mano para que los más vulnerables puedan salir adelante. Este problema lo debemos resolver todos juntos. Debemos intentar construir un sistema solidario. Ahora rezamos para que haya una vacuna que pueda terminar con esto y que se ponga a disposición de todos equitativamente, porque mientras haya COVID, todos estamos amenazados.
El cardenal subrayó que el COVID también ha puesto ante la humanidad un desafío, el de recordar que ante las crisis se debe razonar poniendo a la persona en el centro. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 5, siempre de San Mateo, tenemos esa hermosa frase de Jesús, que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Mis queridos hermanos, toda nuestra vida se rige bajo la ley, y la ley no es otra que la buena conducta moral nuestra ante los demás, ante nosotros mismos, pero sobre todo ante Dios. Cuando hablamos de los mandamientos, hablamos de que los primeros 3 se refieren específicamente y únicamente a Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Luego santificarás el día del Señor, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero los otros 7 mandamientos se refieren al régimen que debe de llevar nuestra conducta moral. Por eso cuando el Señor dice que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, significa que ha venido a cumplirla completamente. Y por eso la resume en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor hoy nos invita a que cumplamos esta ley, porque si la cumplimos, entonces seremos grandes en el reino de los cielos. Y cumplirla tal como está, no como yo me la puedo imaginar o como yo la quisiera interpretar, según mi conveniencia, según mi tiempo, según mis necesidades. No, el Señor nos invita a observar la ley tal y como es, para que de esta manera nosotros podamos disfrutar la libertad que el cumplimiento de esta ley nos lleva a nuestras vidas. Porque alguien puede decir, es que si cumples o te sometes bajo una ley no eres libre. Es todo lo contrario. Cuando nosotros cumplimos los mandamientos del Señor, sobre todo en ese resumen que Jesús hace de ellos, es cuando nosotros experimentamos una auténtica libertad, porque nos capacita más para amar. Y solamente en la auténtica capacidad de amar o de la libertad, solamente en la auténtica libertad está la auténtica capacidad de amar. Mis queridos hermanos, que el Señor nos dé la gracia de cumplirla, que así sea. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza. Día a día con el Papa Francisco. Es un espacio diario que destaca la noticia o mensaje principal del Papa para la Iglesia Universal. Sintonízanos todos los días y mantengamos de esta manera nuestra unidad eclesial junto al sucesor de Pedro. Día a día con el Papa es un programa de ABA Televisión.
Un hospital de Lima, Perú, lleva la bendición a los pacientes del COVID-19 del Hospital Loaiza. Hemos venido a uno de los hospitales más emblemáticos de la ciudad, Arzobispo Loaiza, para hacernos presente con nuestra oración, con el don por excelencia que es la Eucaristía. Colocaremos todos ustedes en el altar, a todos los que están alrededor de promover la vida, a todos los que tienen la enorme responsabilidad de contribuir a que la vida fluya. Por eso, queridos hermanos, confiemos en el amor y la misericordia de Dios. Jesús, siendo el pan de vida, va a ser vida para muchos este día. Tú quisiste, Señor, que tu Hijo único soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos y concede a cuantos se hayan sometidos al dolor, la aflicción o la enfermedad, la gracia de sentirse acompañados por ti, de saberse unidos a la pasión de Cristo el Redentor. Por el ministerio que me confiaste, te pido, Señor, bendice a todos los enfermos y a todo el personal que acompaña a estos hermanos, y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca. Amén. Confíen en Dios, confíen en la fuerza y el amor de Dios, no están solos. Estamos orando por ustedes, muchísimos están unidos a esta cadena de oración que la Iglesia está promoviendo por ustedes. Adelante, fuerza, Dios está con nosotros. Amén. Amén. En Houston, Texas, Estados Unidos, entierran a George Floyd. Houston fue la última oportunidad para que el público se despidiera de George Floyd. Este lunes su ataúd dorado atrajo a miles de dolientes a esta iglesia en la ciudad donde creció. Su muerte hace 2 semanas continúa avivando las protestas en Estados Unidos y más allá por la injusticia racial. Los servicios conmemorativos aquí en Houston atrajeron a las familias de víctimas negras en otros asesinatos de alto perfil, cuyos nombres se han quedado en la historia de Estados Unidos, entre ellos Eric Garner, Michael Brown, Ahmaud Arbery y Trayvon Martin. Los dolientes llevaban camisetas con la imagen de Floyd o las palabras "no puedo respirar", la frase que Floyd dijo repetidamente mientras un agente de la policía de Minneapolis lo inmovilizaba. Muchos esperaron durante horas para presentar sus respetos. Algunos conocieron a Floyd en el barrio pobre donde creció y otros viajaron horas o llegaron desde otros estados. Los dolientes debían usar máscaras por el miedo al coronavirus y estaban parados a 2 metros de distancia. El ex vicepresidente Joe Biden se reunió con la familia de Floyd el lunes. Biden grabó un video para el funeral este martes. Los servicios conmemorativos anteriores tuvieron lugar en Minneapolis y en Carolina del Norte, cerca de donde nació George Floyd. Philip Crowther, Voz de América, Houston. Familiares y amigos sepultan a las 7 personas soterradas en Santo Tomás, El Salvador. Ahora nos vamos a Lima, Perú, donde el padre Manuel Rodríguez de nuestra cadena hermana JN19 nos ha preparado el siguiente reportaje de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú
el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima, Perú. Esta apertura que se está dando ya para trabajar en empresas, en algunas empresas, en algunos lugares, está también trayendo sus problemas. Está aumentando pues, los asaltos, la inseguridad ciudadana, que en la cuarentena estricta pues, no existía. Y también se ha constatado que en el mes de abril y mayo, a pesar de la cuarentena tan estricta, han desaparecido 500 mujeres y niñas, algo increíble, increíble. Sigue todavía el tráfico de personas, eso es muy doloroso, muy inhumano y muy antidivino. Los médicos siguen trabajando, han muerto ya más de 50 contagiados, es un dolor porque son pues, los que están, los soldados de primera fila que están ayudando. Nosotros les queremos rendir el homenaje y también orar mucho por ellos, por los que están trabajando y por los que han partido también. Hay un grupito de médicos cubanos y enfermeras que están ayudando, incluso hasta les han hecho un homenaje allá en la selva, en Iquitos, muy criticado porque dicen, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Está pasando quizás como en Venezuela, comenzaron a ir los médicos y Venezuela ha quedado destruida por el comunismo. Algo que sería muy, muy peligroso el que comiencen a invadir el Perú con esas ideologías comunistas destructoras como ha ocurrido en Venezuela. El problema del oxígeno sigue. Ayer una doctora me decía, padre, estamos sufriendo mucho, no tenemos oxígeno. Parece que el gobierno pues, ha determinado comprar a países vecinos, gastando 80 millones de soles. Esto es también muy criticado porque con 80 millones se pueden hacer 80 plantas de oxígeno en 80 ciudades. Lo está proyectando muy bien un alcalde de un distrito de Lima, de La Molina, que ha decidido poner en su distrito una planta de oxígeno. A esto tendríamos que llegar. Seguimos luchando, seguimos dando alimentos a los que tienen hambre y seguimos rezando a Dios para que esto termine. Reportó para ustedes el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima, Perú. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿yo estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar, no hay lugar tan dulce como el hogar.
En Costa Rica, el ministro de Salud confirma 33 nuevos casos de COVID-19. Muy buenas tardes al ministro de Seguridad, Michael Soto, a la ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez, y a todos los que están siguiendo esa transmisión, como es acostumbrado, para dar el reporte epidemiológico y algunas indicaciones sobre la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Al ser 9 de junio, tenemos un total de 33 casos nuevos para un total de 1.375 que hemos confirmado. Las edades van desde los 0 hasta los 89 años, son 643 mujeres y 732 hombres. Tenemos 1.066 que son costarricenses y 309 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 74 cantones. Por edad son 1.159 adultos, 67 personas mayores y 149 menores de edad. Tenemos en 66 cantones un total de 717 personas que registran un estatus de recuperación. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde los 0 hasta los 86 años y tenemos 344 mujeres, 373 que son hombres y por edad serían 644 adultos, 34 personas mayores y 39 menores de edad. Se registran 11 lamentables fallecimientos relacionados con COVID-19, 2 mujeres y 9 hombres en un rango de edad que va desde los 26 hasta los 87 años. 21 personas se encuentran en estado de hospitalización al día de hoy, 4 de ellas están en cuidados intensivos y el rango de edad va desde los 59 hasta los 72 años. Nueva Zelanda erradica el COVID-19 y retorna a su vida normal. Nueva Zelanda lleva más de 17 días sin detectar casos de coronavirus y este lunes 8 de junio del 2020 sus autoridades sanitarias anunciaron que las pruebas realizadas al único caso que quedaba salieron negativas. Esto significa que el país regresará mañana mismo a la normalidad. El gobierno neozelandés informó que los ciudadanos pueden retornar a sus puestos de trabajo y regresar a sus actividades cotidianas. La mandataria de este país, Jacinda Ardern, comunicó que después de 75 días de declarar el nivel de alerta, están listos para volver a la normalidad. Nueva Zelanda, con una población de 5 millones de habitantes, contabilizó 1.154 infectados, incluidos 22 fallecidos, y entró en emergencia nacional el 25 de marzo del 2020, con tan solo 50 contagiados. Las medidas de restricción, una de las más estrictas implementadas en el mundo, han permitido al país controlar la propagación del virus y las autoridades sanitarias neozelandesas esperan declararlo erradicado de su territorio el próximo 15 de junio. Por el momento se mantendrán cerradas las fronteras, aunque el gobierno estudia la posibilidad de poner en marcha una burbuja aérea con Australia, proyecto que por ahora no tiene fecha de arranque. Uno de los aspectos clave de esta nueva normalidad es el uso de un código QR que hay que escanear con el teléfono móvil a la entrada y salida de los negocios y que permite a las autoridades un rápido rastreo por si surge un nuevo brote. Como parte de las nuevas medidas, el público podrá acceder a los estadios desde el sábado 13 de junio, cuando se reanude el campeonato del Super Rugby, anunciaron los organizadores. La estrategia de Nueva Zelanda se fundamentó en cerrar sus fronteras y aplicar la cuarentena apenas se conoció la enfermedad, lo cual hasta ahora ha producido buenos resultados. El siguiente paso de este plan será que todas las personas que lleguen a la isla cumplan con un aislamiento preventivo de 14 días. Desde el comienzo de la pandemia se han contabilizado más de 5.605.020 personas en 196 países o territorios que contrajeron la enfermedad. De ellas, al menos 2.222.200 se han recuperado según las autoridades. 320.000 estudiantes recibirán paquetes de alimentación escolar familiar en El Salvador. La seguridad alimentaria de cientos de estudiantes que asisten a centros educativos ubicados en municipios con altos índices de pobreza y desnutrición está en riesgo. La situación que enfrenta el país ha empeorado las condiciones de vida en las familias de más de 400.000 estudiantes. La seguridad alimentaria y el estado nutricional de los estudiantes que forman parte del grupo más vulnerable de la población, ya que sus familias, por razones obvias, tienen dificultades, ya sea para trabajar, y los alumnos, debido al cierre de las escuelas, no han podido recibir sus alimentos.
pero más de 320.000 estudiantes serán incluidos al programa de paquetes de alimentación escolar familiar, con el fin de mejorar su salud nutricional luego del impacto que ha dejado la pandemia y la emergencia por las lluvias. El contenido del paquete familiar es el siguiente: leche en polvo, leche líquida, bebida fortificada, aceite vegetal, arroz, frijol, azúcar y cereal vitaminado. La entrega será en las escuelas que también han sido seleccionadas. Para eso solicitamos la colaboración de todos los padres de familia o los beneficiarios para que colaboren en el sentido de no acercarse al centro educativo si no ha sido convocado. Las entregas se realizarán a partir del martes 9 de junio, cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud. La toma de temperatura del referente que retire el paquete, el uso de mascarillas y alcohol gel, el distanciamiento de 2 metros entre cada persona y no se permitirá el ingreso de beneficiarios acompañados de niños. Los padres de familia tendrán que esperar la convocatoria por parte de la institución educativa que le corresponde para poder retirar su paquete en la fecha y horario que se establezca. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, fallece de cáncer a sus 53 años. Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo, falleció este 9 de junio a los 53 años. El cantante y compositor español luchaba contra un cáncer de colon que le había sido diagnosticado en el 2015. Ese mismo año fue operado en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. La intervención quirúrgica no fue suficiente y tuvo que ser operado una segunda vez y recibir sesiones de quimioterapia. En abril del 2016 anunció que estaba limpio de cáncer, pero en febrero del 2017 afirmó que se le había detectado un nuevo tumor en el peritoneo. El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que se me había curado, escribió entonces en una carta pública. Pese al nuevo descubrimiento, siguió con su carrera musical y su gira de presentación en su 11º disco 50 Palos, que coincidió con la publicación de su autobiografía 50 Palos y Sigo Soñando, en referencia a sus 50 años cumplidos. Se retiró de los escenarios en enero del 2019 para centrarse en su tratamiento contra el cáncer y se instaló en California junto a su hija Sara. Vamos a parar. Han sido 20 años conectados a la música y bueno, quizá ha llegado el momento de hacer otras cositas, ¿no? Aunque no dejó de componer. Luego volvió a Barcelona para participar en 2 conciertos benéficos para recaudar fondos a favor de la investigación contra el cáncer. Pero en abril de este año anunció que volvería a la música tras un año retirado. Y el 27 de mayo Jarabe de Palo publicó el video de su single Eso que tú me das, parte del álbum Tragas o Escupes. Pues quizás sí, pero ¿para qué? Teníamos canciones nuevas, ganas de compartirlas y sobre todo muchas ganas de volver a hacer música. Así que aquí estamos de nuevo. Donés nunca ocultó su enfermedad, habló abiertamente de su batalla contra ella y participó en varios conciertos benéficos para la investigación contra el cáncer, antes y después de retirarse de los escenarios en enero del 2019. Para la investigación contra el cáncer. 19 músicos de Jarabe, que no es poco, reunidos en un escenario después de 22 años. La familia Donés Cirera, a través de un comunicado por redes sociales, informó del fallecimiento del músico y mostró su agradecimiento al equipo médico y a todo el personal de los hospitales en los que fue tratado, por su trabajo y dedicación durante este tiempo. Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles. La ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, recordó las palabras de Donés durante su intervención a propósito de la pandemia del coronavirus que se vive en España. En palabras de Pau Donés, el vocalista de Jarabe de Palo, que nos ha dejado en el día de hoy esos ángeles que se visten de blanco. Pau Donés es autor de algunos de los grandes éxitos de la música española de las últimas décadas, como La Flaca, Depende, Humo, Grita o Bonito, entre otros temas, que se ha plasmado en una docena de álbumes publicados. Celia Cruz, Ricky Martin, Alanis Morissette o que interpretó en dúo con Leiva y Chrissy Hynde. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar las 24 horas en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV
y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.